Hola, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Santillán Aguilar. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando la licenciatura de Derecho y el presente video forma parte del reto número 5 denominado ¿Cuál es la responsabilidad del módulo de derechos humanos en el ámbito internacional? Este a cargo de la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de hoy es 27 de agosto del 2025. Mi matrícula es la 22004729. Para el presente reto se nos presentan dos casos hipotéticos, el cual debemos responder a unos planteamientos. El caso número 1 se desarrolla de la siguiente manera. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para tal caso, se nos hace el planteamiento. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En lo personal, sí. Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. La actuación del policía al arrebatarle los panfletos, detener a Ana durante horas, incomunicarla y permitir que fuera objeto de burlas y calificativos peyorativos constituye una violación a derechos humanos protegidos tanto por la Constitución mexicana como por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José de Costa Rica. En particular, se vulneraron el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento que se encuentran en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en el artículo 13 y 14 de la Convención Americana, así como también el derecho a la libertad personal y seguridad jurídica al ser detenida arbitrariamente, y esto se instituye en el artículo 16 y 17 de la Constitución y en el artículo 7 y 9 de la Convención Americana, y el derecho a ser tratada con dignidad al recibir burlas y peyorativos. La omisión de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agrava la responsabilidad del Estado, ya que no se garantizaron los mecanismos de protección y acceso a la justicia, incumpliendo en obligaciones de debida diligencia. Por tanto, el caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede fundamentar la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Eso fue respecto al caso 1. Del caso 2 tenemos: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, ni familia, ni dinero para pagar la multa.
Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza, capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este caso hipotético número 2 se nos plantea la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. La detención de Andrés y su sanción económica y privativa de libertad fueron desproporcionadas e insensibles a su situación de vulnerabilidad, violando derechos humanos fundamentales. En este caso, se vulneraron principalmente el derecho a la libertad personal y seguridad jurídica, ya que la privación de la libertad no fue proporcional ni justa, considerando que Andrés no contaba con recursos ni domicilio. Esto plasmado en el artículo 16 y 17 constitucional y en el artículo 7 y 8 de la Convención Americana. Otro derecho que se vulneró fue el derecho a la dignidad humana y a la no discriminación, al ser públicamente humillado y estigmatizado en redes sociales, según el artículo 1 constitucional y el artículo 24 de la Convención Americana. El derecho a igualdad ante la ley, la medida no tomó en cuenta su situación social, lo que constituye un trato desigual y arbitrario. El decreto aplicado sin adaptaciones a grupos vulnerables demuestra la falta de debida diligencia del Estado y la jurisdicción militar y ordinaria no resolvió de manera justa su situación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría establecer la responsabilidad del Estado por estas violaciones y omisiones. En conclusión, en ambos casos se evidencia que el Estado mexicano incurrió en responsabilidades por la violación de los derechos humanos fundamentales. La detención arbitraria de Ana y el trato indigno recibido, así como la privación de la libertad y la humillación de Andrés, muestran la falta de respeto a la dignidad humana y a la libertad personal. Ay, Dios santo, perdón. Puede presentarse incluso en contextos distintos. Uno por motivos de expresión y creencias y otro bajo la justificación de medidas sanitarias. Estos ejemplos destacan la necesidad de que las autoridades actúen siempre con proporcionalidad, respeto a la ley y sensibilidad hacia la situación de las personas, evitando la discriminación y garantizando el acceso a la justicia. Además, ambos casos subrayan la importancia de los mecanismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sirve como instancias de protección cuando los sistemas internacionales fallan. La existencia de estos instrumentos y organismos fortalece la rendición de cuentas del Estado y refuerza la obligación de cumplir con los derechos humanos de manera universal, sin excepción. En consecuencia, la responsabilidad del Estado no solo recae en las acciones directas de sus funcionarios, sino también en la omisión de proteger y garantizar los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Es todo. Muchas gracias. Buenas noches.